unidos, entre todos. Partiendo de los lineamientos del proyecto de escuela para jóvenes, como renovar el sentido formativo de la educación media, el recrear un vínculo diferente entre el docente y el alumno, el de sostener políticas inclusivas a partir de la enseñanza, es que se realizan numerosas transformaciones, entre ellas las curriculares. Este es un aspecto relevante a tener en cuenta porque es la primera vez que participan los docentes de las instituciones involucradas en la selección de esos contenidos. Partimos con un grupo de contenidos seleccionados y nuevamente en la escuela se vuelven a redistribuir y reorganizar de acuerdo a criterios explícitos del PEI. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo reordenaron esos contenidos? Bueno, nuestra experiencia para poder reordenarlo, para poder reconstruirlos, indudablemente que tuvimos que conformar antes que nada el equipo de trabajo, invitar a todos los docentes, sumar, empezar a analizar, proveernos de material teórico para donde poder sostener esta nueva mirada en relación a qué contenidos se estaban seleccionando y por qué y las razones, especialmente mirando a los jóvenes. Es por esto que tiene este nombre, ¿no? Escuela para jóvenes. Qué pasaba con nuestros chicos, cómo se iban despertando ya en el 2001 a algunos de los parámetros que nosotros observamos hoy en el 2009 con esto de las culturas juveniles y qué particularidades tienen ellas. Frente a esto logramos organizar nuestro equipo de trabajo y al interior del equipo revisar los contenidos. Si acordábamos con lo que se había planteado en aquella reunión, ¿sí?, en Valle Hermoso, o bien íbamos reordenándolos de acuerdo a nuestras necesidades. Y así fuimos construyendo, partiendo desde la experiencia del primer año, por supuesto, en el ensayo por allí el error, y lentamente nos fue permitiendo rearmar el PEI de la escuela y sobre todo construir el proyecto curricular. Todo en un proceso, ¿no?, de tiempo importante. Por allí los docentes nos mostramos siempre muy ansiosos, queremos los cambios rápidos, inmediatos, quiero ver resultados y no, eso también nos ayudó a ver Escuela para Jóvenes, ¿no? El de que tengo que tener la paciencia suficiente primero en relación a los docentes. Si bien se sumaron, no todos se sumaron. Lo que tenemos que partir que había materias nucleares, el origen fue lo nuclear, ¿no es cierto? Y después, cómo extenderlo hacia los demás, cómo invitar al resto de los docentes. Y que tanto los nucleares como el resto de los docentes estuviesen convencidos de este nuevo perfil, de esta nueva mirada en relación al educar, al brindar conocimiento, qué tipo de conocimiento, desde qué tipo de estrategias, dando respuesta a las necesidades de los jóvenes que tenemos hoy. Yo creo que lo más importante fue el fortalecimiento y la formación de esos equipos de trabajo y esa instancia de superación del individualismo, de decir, bueno, dejo de trabajar solo y empiezo a trabajar en conformidad, ¿no es cierto?, y con acuerdos, no solamente en contenido, sino también en estrategia, en evaluación, en qué competencias queríamos desarrollar en nuestros jóvenes. Y más con el perfil, ¿no es cierto?, que iban trayendo estos jóvenes que nosotros los vemos día a día. Entendemos, ¿no es cierto?, que la selección de contenido fue algo muy importante, no viendo el contenido como algo que es un fin en sí mismo, ¿no es cierto?, sino es un medio para poder llegar a desarrollar ciertas competencias en los chicos. Ahora, en cuanto a las estrategias, hubo sí al principio muchos conflictos para poder elegir, ¿no es cierto?, qué estrategias implementar.
Y nosotros en el caso nuestro, nuestra experiencia escolar, siempre nos basábamos en hacer un diagnóstico por curso, ¿sí? Y en función de ese diagnóstico y de los resultados de ese diagnóstico se empezaban a establecer qué estrategia, qué abanico de posibilidades o propuestas nuevas de trabajo íbamos a implementar para poder soslayar esta problemática. Como así también, ¿no es cierto?, se descubrieron capacidades en algunos cursos, perfiles de algunos alumnos, líderes positivos que nos iban a ayudar también con este nuevo cambio. En cuanto a estrategias, yo creo que el abanico de estrategias es variado, se trabaja mucho y consideramos que no es una pérdida de tiempo el trabajar, por ejemplo, indagando ideas previas, permitiéndole al alumno que verbalice lo que piensa, movilizando previamente sus conocimientos. Yo creo que eso es fundamental, como así también trabajar resolución de situaciones problemas, polisemia de palabras, es decir, el abanico de estrategias es importante aplicarlo, pero siempre y cuando los docentes y los equipos estén convencidos de lo que es una estrategia. Porque la estrategia no es una mera actividad o un parche que voy armando o dependiendo del contenido que quiero desarrollar. Yo creo que la estrategia, como la palabra lo dice, es una secuenciación de integrado de procedimientos. Yo voy integrando todas esas actividades o procedimientos para lograr la construcción del conocimiento o ese aprendizaje significativo que yo quiero que el alumno, ¿no es cierto?, logre alcanzar. Yo creo que eso es fundamental. En el caso nuestro, en cuanto a los diagnósticos, hemos probado de distintas maneras. Varias formas. En un primer momento aplicamos diagnósticos por curso, uno para primero, uno para segundo, uno para tercero, basado en la lectoescritura y alguna situación problemática, con una escala de valoración diferente a la nota, lo que nos permitía valorar los criterios que habíamos aunado los docentes. Pero el resultado era muy taxativo, nos mostraba más que nada objetivo. Nos mostraba más que nada las dificultades de los alumnos. Fuimos cambiando, lo hicimos por área, lo hicimos disciplinar y finalmente este año hicimos otro tipo de diagnóstico sin escala de valoración, en donde tuvimos en cuenta el periodo de ambientación y las actividades que allí empleábamos. Entonces tomamos esas mismas actividades como diagnóstico, lo que le permitió al docente ir anotando todas las acciones que iban ocurriendo durante la hora, y así cuando hicimos la reunión y analizamos curso por curso pudimos determinar no solamente las dificultades sino también las fortalezas que ofrecían algunos grupos de trabajo. Nosotros en la conformación de los equipos de trabajo, o sea, tenemos un equipo fuerte, ¿no?, que a su vez tiene vinculación con las materias, con los profesores de las materias no nucleares. Hemos organizado jornadas en las cuales los hemos invitado y familiarizado con lo que es el proyecto de Escuela para Jóvenes. Entonces, a partir de ahí han surgido proyectos de trabajo entre las materias no nucleares y nucleares. Conjuntamente con el CAJ, en algunas oportunidades con el Centro de Actividades Juveniles. La implementación de este proyecto y sobre todo lo que son los equipos de trabajo nos ayudó a organizar la escuela. Hay un cambio muy rotundo entre lo que es después del 2001 y anterior al 2001, que eso es muy notable. Debo también mencionar de que nosotros tenemos otro recurso muy importante, tenemos un apoyo muy importante en nuestra escuela, que es el gabinete psicopedagógico, que nos ayuda con la cuestión, digamos, de los diagnósticos, sobre todo en primer año, pero se trabaja con todo el CBU, y en donde hay un seguimiento de los alumnos que presentan necesidades educativas especiales. Todo se trabaja en equipo, ese es el cambio. Se ha dejado de lado el individualismo. Si bien en nuestra institución no hay un 100% de docentes que trabajan en equipo, se observa que ese pequeño grupo, porcentaje, 2, 3, en todo el CBU, que quedaron sin integrarse a los equipos de trabajo, son los que para